Marcelo Miculán es el secretario de Hacienda del Dorado y está en línea. Marcelo, somos Silvia y Laureano, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, Laureano? Buenas ¿Cómo tardes. están? Un saludo grande para ustedes. ¿Cómo? Estoy un poquito por ahí, a ver si se escucha bien, porque estoy con un poco mal de voz con angina, así que no sé si se llega a escuchar bien. No, se escucha perfecto, se escucha perfecto. ¿Cómo están las finanzas al fin de este año en El Dorado? Bueno, la realidad es que habíamos planteado ya el inicio de gestión, en realidad antes, que íbamos a encontrar una administración complicada, tanto financiera como económicamente. La realidad es que esto es así. A partir del día 11 nos hicimos, el día 10 en realidad, cuando asumió Pipo, nosotros el día 11 nos hicimos cargo del municipio y desde ahí venimos haciendo un diagnóstico en todas las áreas, en lo que tiene que ver con lo mío, en particular dentro de lo que es la Secretaría de Hacienda, un análisis tanto de la parte financiera, en donde hacemos un relevamiento de los saldos de cuenta, la disponibilidad, si coincide esto también con la contabilidad en cuanto a la disponibilidad real que había al balance de transición, que fue el 10 de diciembre, y obviamente también todo lo que tenga que ver con el estado de deuda, ¿sí? La realidad es que seguimos todavía haciendo el diagnóstico, sobre todo en un contexto en donde la deuda era muy importante, ¿sí? El balance reflejaba una deuda de 748 millones de pesos, y obviamente esto está compuesto por una gran cantidad de proveedores con una gran cantidad de órdenes de pago, es decir, de facturas pendientes que hay que verificar cada una de ellas y reúnen las condiciones como para poder seguir computándolas como deuda, si hay alguna corrección, si hacen falta firmas. Bueno, en ese proceso estamos, pero bueno, obviamente dentro de un marco complicado, por el hecho de que las cuentas de disponibilidad en cuanto a la cuenta operativa prácticamente no tenían saldo, y bueno, eso hace de que, o hizo en realidad, de que implementemos de manera urgente una serie de medidas, de herramientas en conjunto con el Consejo Deliberante, de la parte de recaudación, como para tratar de salir de esa situación complicada financieramente lo más rápido posible, ¿sí? Bien. Frente a este panorama, Marcelo, ¿han podido pagar los sueldos y el aguinaldo a los empleados? Sí, nosotros cuando asumimos la gestión, lo que quedaba pendiente era las horas extras del mes de noviembre, que eso no se había pagado, el aguinaldo obviamente, el segundo SAC, y bueno, con mucho esfuerzo y mucho ingenio hemos organizado y podido pagar a estos dos conceptos, junto con el concepto también de prestadores de servicios, que serían aquellos contratados sin relación de dependencia, vinculados al municipio, que también estaba debiéndose el mes de noviembre cuando asumimos. Y bueno, la totalidad de estos conceptos lo pudimos afrontar. Hay que destacar en este sentido el acompañamiento de los contribuyentes del Dorado. Nosotros todos los años implementamos el pago adelantado de la tasa retributiva a la propiedad, y este año fue récord absoluto, es decir, hemos hecho una campaña, también habíamos pedido justamente el acompañamiento de la gente y los contribuyentes, y la realidad es que en prácticamente 10 días de recaudación hemos conseguido que 7.500, casi 7.500 contribuyentes abonen el total de la tasa en forma adelantada, con un número superior al del año pasado, en el cual hubo prácticamente el doble de días vinculados a este periodo de cobro, ¿sí? Claro. Entonces, esto ayudó mucho. También tenemos que destacar el acompañamiento del Consejo Deliberante, el cual nos autorizó un adelanto, un descubierto en el Banco Macro en el caso de que hiciera falta, tanto para abonar aguinaldo como para abonar el tema del sueldo. Esto es acuerdo de corto plazo de días, justamente vinculado al descalce a veces que hay respecto al vencimiento de estas tasas locales que teníamos. Ajá. Así que bueno, la verdad que el acompañamiento de la gente tenemos que realmente que destacar. Los contribuyentes se han acercado al municipio, y bueno, obviamente que esto nos permitió poder afrontar estos conceptos, tanto lo que tenía que ver con mayor dedicación, es decir, nosotros le llamamos mayor dedicación al componente de horas extras. Horas extras, sí. Y el aguinaldo también, así que bueno, en principio muy justamente, pero hemos podido cumplir con estos compromisos salariales, ¿sí? Obviamente hay otros conceptos complementarios como seguro, RT,
UPCN, que tiene que ver con la parte de gremial. O sea, todavía hay conceptos que se adeudan en temas de salarial, pero al menos pudimos cumplir con el pago al personal. Y bueno, estamos en el proceso de a poquito de tratar de ir regularizando los otros conceptos. Dos preguntas en una. La primera, para tener noción, cuando usted dice 748 millones de deuda, ¿cuánto recibe El Dorado de coparticipación? Y la segunda, si debieron también pedir algún tipo de adelanto a la provincia de recursos, como para estar tranquilos. El Dorado más o menos recibe alrededor de, hasta el mes de noviembre, que el promedio era alrededor de 400 millones de pesos de coparticipación bruta, ¿sí? La neta, 330, pero obviamente aclarando de que el 100% de eso se destina exclusivamente al tema de pago sueldos. Pero sí, a los efectos de dimensionar la deuda, estamos hablando de prácticamente 2 nóminas salariales completas, o lo que equivaldría en realidad, para que más o menos los proveedores dimensionen, a prácticamente 6 a 7 meses del movimiento operatoria normal que tiene el municipio, ¿sí? Es decir, si nosotros descontamos los pagos de salarios, el municipio más o menos tiene un costo de movimiento de 130, 150 millones. Bueno, esta deuda de 750 representa poco más de 5 meses de movimiento corriente, ¿sí? ¿Y tuvieron que pedir fondos a la provincia adelantados? No, obviamente tuvimos, sí manifestamos, estuvimos en una reunión con Adolfo Safrán hace días atrás, en donde queríamos exponer la situación del Dorado, sin llegar a pedir el tema de un adelanto de fondos, sí exponer la situación del Dorado en el contexto de que si tuviéramos la necesidad, queríamos al menos que tuvieran la información de nuestra... en primera persona de cuál era la situación que teníamos, ¿sí? Claro. Hasta el momento no fue necesaria ninguna asistencia financiera. Obviamente estamos muy complicados, sobre todo pensando en cómo vamos a proceder a la regularización de esta deuda con los proveedores, que es la que más nos preocupa. Claro. Esto es así, cuando uno tiene ingresos lo va tratando con lo que es más urgencia, que tiene que ver con personal, pero lamentablemente no es una cuestión menor y hay que también preocuparse de cómo regularizar la deuda con los proveedores, sobre todo en ciudades más chicas, como es El Dorado, donde los proveedores a veces son 2 o 3, y uno para seguir operando también tiene que dar voluntad de intención de regularizar, así que el normal funcionamiento también va acondicionado a la regularización de la deuda, o al menos a plantear el interés y la voluntad de regularizar en el mayor corto plazo de la deuda anterior. ¿Y les pasó de que algún proveedor les dijera, no muchachos, hasta que no me paguen una parte no seguimos? Un montón. Esto nos pasó en reiteradas veces y en reiterados conceptos. Sabíamos, teníamos la gran mayoría de las cuentas con los proveedores estaba cerrada, y de hecho ya en los últimos 2 o 3 meses los proveedores estaban trabajando en la mayoría de los casos de contado. Porque bueno, como no se podía regularizar la deuda atrás, tampoco querían seguir acumulando esto, sobre todo ante la situación de un cambio de gestión. ¿Sí? Entonces, ya en los últimos meses de octubre y noviembre se hacían muy pocas adquisiciones, y las pocas que se hacían prácticamente eran de carácter de contado. Entonces, esa es la complicación que uno tiene que seguir operando. También esto hay que destacar. Nosotros en el mes de diciembre, cuando arrancamos, teníamos muy poco el parque vial trabajando normalmente, ¿sí? Hoy tenemos más del doble de motoniveladoras y de camiones compactadores trabajando normalmente en la ciudad. Eso también hay que destacar que fue un sacrificio, un trabajo muy organizado con el nuevo equipo de obras públicas, que dijo, bueno, en aquellos camiones que eran más complicados los relegaron, y aquellos que eran más sencillos los tratamos de arreglar. En este caso sí hemos pedido el acompañamiento y hemos hablado con algunos proveedores que la verdad que tenemos que destacar que nos bancaron y nos están aguantando, sabiendo que bueno, hay un compromiso de que ni bien la situación financiera mejore, nos vamos a poner al día. Así que tenemos que destacar que así como hay proveedores que tenemos cerradas las cuentas, y otros que cuando arrancamos con la nueva gestión, y esto me parece que hay que destacar la figura de Pipo a la cabeza, manifestaron de que
que quieren acompañar a la nueva gestión, de que están sabiendo de la situación difícil la cual asumimos, pero que bueno, en la medida de lo posible y de cada uno, están haciendo ese aguante de algunas semanas hasta que mejoremos la cuestión financiera. Así que bueno, esto también es algo para destacar. No significa que critiquemos a aquellos que no nos dan de alguna manera crédito, porque obviamente que la situación financiera de cada proveedor es distinto y tienen todo el derecho a pretender que se regularice la situación antes de seguir operando. Así que, pero bueno, obviamente que queremos destacar aquellos casos en donde también están acompañando la nueva gestión. ¿Y la mayor deuda con quién es? La verdad que no existe una deuda específica en donde tengamos proveedores. La realidad es que hay algo de deuda con el sector de combustible, con el tema de la parte de obra, que tiene que ver con los insumos de piedra, de hormigón, que obviamente son valores muy importantes y que cualquier obra tiene una connotación importante en términos financieros. Pero después, les diría, tenemos más de 800 proveedores con deuda en el municipio. Entonces, si nosotros dimensionamos eso, estamos hablando de que está muy atomizada la deuda y no estamos hablando de un rubro en particular, ¿sí? La característica, la verdad que eso nos llamó la atención, no significa que sea bueno o malo, pero es que tenemos una alta cantidad de proveedores con deuda prácticamente todos los rubros. ¿Qué va a pasar con los contratados en este próximo año? Bueno, en cuanto a los contratados, tenemos que aclarar que si se tratan de la figura de los prestadores, o sea, los prestadores de servicios y los contratados en planta temporaria. Entiendo que la pregunta va direccionado a estos últimos, sí, es decir, aquellos contratos que están vinculados laboralmente con el municipio, pero que tienen un contrato término en relación que le decimos temporales o contratos provisorios. Sí. Con la sanción de la ordenanza para el año 2024, el número ha quedado en 74 plantas temporarias autorizadas por el Consejo Deliberante, ¿sí? Esto es un número similar al del 2023 que contemplaba 67, pero lamentablemente es un número muy por debajo de la cantidad real de empleados en planta temporaria que posee actualmente el municipio. Hoy el municipio está con una nómina de casi 300 empleados y lamentablemente el 31 de diciembre todos vence su contrato, porque esto es algo normal, y estamos en un proceso, en realidad desde hace meses ya también notificando y comunicando de que lamentablemente con la nueva gestión no van a poder seguir trabajando aquellos cuyo número supere este número máximo que nos permite el Consejo Deliberante con la aprobación del presupuesto 2024. Justamente en estos días lo que estamos haciendo es el análisis, prácticamente mañana, tarde, noche y fin de semana dedicados a esto, para poder evaluar el trabajo de cada uno de estos trabajadores en las distintas áreas y que la decisión de quienes queden y quienes lamentablemente no puedan seguir trabajando se tome con la mayor seriedad, objetividad y con el compromiso de decir, bueno, analizando el trabajo y el rendimiento y la situación de personal de cada uno. Pero bueno, acá lamentablemente sí tenemos que comentar de que, bueno, muchos de estos empleados no van a poder seguir en esta condición a partir del 1 de enero. Correcto. Estaba leyendo que con el Consejo Deliberante están viendo qué hacer con la concesión de la terminal y había unos cuestionamientos también respecto de cómo estaba funcionando. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, acá hay un planteo, justamente eso está a cargo del sector jurídico, porque el actual concesionario de la terminal tiene compromisos pendientes en cuanto a la parte económica, ¿sí? El canon está establecido, tiene dos componentes, el concesionario viene abonando uno de ellos y se ha atrasado y después ha presentado de alguna manera recursos para no abonar uno de esos componentes, ¿sí? Acá también hay que entender que venimos de un proceso en donde la terminal se concesionó antes de la pandemia, obviamente que después con la pandemia también se ha complicado bastante el funcionamiento. Hoy se normalizó bastante en estos últimos años, pero la situación actual es que el concesionario debe un valor importante, no está abonando esa parte de los componentes y obviamente el sector jurídico está haciendo la evaluación y el seguimiento
de todas las instancias administrativas que se van desarrollando. Todavía no se ha iniciado un proceso judicial porque se vienen desarrollando todavía instancias administrativas que no están vencidas, ¿sí? Pero sí tenemos que destacar que lamentablemente, bueno, hay algunas situaciones irregulares que van a meritar que se haga un seguimiento muy cuidadoso y obviamente que se tomen las medidas que correspondan de acuerdo a las condiciones del convenio y de los pliegos que en su momento se aprobaron. Bien. La última, Marcelo, y gracias por este tiempo y sobre todo por el esfuerzo que está haciendo para contarlo por la cuestión de la angina. Con toda esta información que realmente es grave, ¿no? La deuda, lo que llega de coparticipación y uno siempre va a quedar en debe por unos cuantos meses. ¿Qué van a hacer con toda esa información, con todos estos datos, con toda esta situación? Bueno, obviamente lo que nosotros en principio estamos haciendo es un relevamiento. Por un lado, el relevamiento tiene que ver con una situación legal. Cuando hay un traspaso de gestión, uno adquiere de alguna manera todo lo que es el inventario del municipio, lo que tiene que ver con las disponibilidades financieras. Bueno, entonces, esto hoy está en un proceso de verificación por el cual, en el caso de encontrar alguna diferencia, después tiene que ser notificada al Tribunal de Cuentas. ¿Sí? Esto en lo administrativo. Por otro lado, nosotros estamos haciendo ese relevamiento a efectos de que en algún momento también queremos informar a la comunidad el estado en el cual hemos adquirido el parque vial, los distintos inventarios municipales, la caja, la deuda, no los efectos de hacer juicios de valor, porque en realidad a nosotros no nos corresponde juzgar la gestión anterior. Esto en todo caso corresponderá al Consejo Deliberante en lo político y al Tribunal de Cuentas en lo administrativo contable, ¿sí? Pero sí queremos de alguna manera marcar cuál fue el inicio como para que la ciudadanía de alguna manera evalúe esta gestión desde el momento en que arrancó, porque obviamente la ciudadanía cuando uno asume está esperando que los caminos se arreglen con urgencia, de que se empiece a hacer la vereda, de que se empiece a hacer el cordón cuneta. Esto obviamente que es un reclamo justo, pero bueno, cuando una gestión asume y dentro de la gestión parte de los recursos tienen que ser destinados a corregir algunos desvíos, corregir cuestiones que tienen que ver con el endeudamiento, en realidad ese desendeudamiento es parte de la gestión que también queremos que se vea. Y que bueno, lamentablemente eso va a impactar en la menor celeridad o en el mayor tiempo que nos va a llevar a poder de alguna manera organizar esa programación de actividades que nosotros teníamos desarrollando. Se entiende. Cada dirección y secretaría ha presentado un plan de trabajo para los primeros 6 meses del 2024 con un detalle de cada una de las actividades y si bien esto obviamente vamos a tratar de cumplimentarlo, seguramente va a tener un retraso en función a la necesidad de también regularizar esta deuda que actualmente tiene el municipio.